Damos ya comienzo a este encuentro, como decíamos, el encuentro número 49, con estas imágenes de las tantas bibliotecas de nuestras escuelas históricas de la ciudad de Buenos Aires. Buenos días y bienvenidos a cada uno de ustedes, los miembros del equipo del programa Huellas de la Escuela, Legado de la Historia Educativa de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente de Gestión Cultural de la Subsecretaría de Gestión Económica, Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación. Queremos saludarlos. Agradecemos a las escuelas de la ciudad que nos acompañan, a las nuevas instituciones que se han sumado gracias a la virtualidad, quienes comparten con nosotros el lema de recuperar, significar y difundir el patrimonio histórico educativo. En la actualidad somos una comunidad de huellas que trasciende los límites de la ciudad y del país, y justamente nuestro programa acompaña a las instituciones educativas en la puesta en valor de su patrimonio histórico, en su puesta en valor del fondo patrimonial, colabora en la organización de los archivos escolares, las bibliotecas históricas y los espacios museísticos. El trabajo con los fondos patrimoniales escolares auspicia los hallazgos de documentos inéditos sobre la vida escolar, permitiéndonos tener nuevas lecturas acerca de la educación. El patrimonio histórico educativo de las escuelas de la ciudad enriquece la interpretación de nuestra realidad educativa y fortalece nuestro acervo cultural. En este encuentro nos compartimos junto al Instituto en Bibliotecología, porque el encuentro de hoy es conservación y preservación de materiales bibliográficos escolares. La conservación de los libros históricos en las bibliotecas escolares requiere de cuidados para su preservación y de referencias específicas de clasificación y acciones de divulgación. Es por ello que el programa Huellas de la Escuela trabaja en forma colaborativa en esta oportunidad y con gran alegría con el Instituto de Formación Técnica Superior número 13 de Bibliotecología, perteneciente al Ministerio de Educación de la Ciudad, fortaleciendo el acompañamiento que requieren las escuelas históricas en la puesta en valor de su patrimonio. En esta oportunidad el programa invita a participar de las capacitaciones organizadas junto a Escuela de Maestros en este tema justamente de la conservación, preservación de materiales bibliográficos escolares. Por eso quería invitar a su directora, Patricia Sullivan, para que nos presente ella misma este instituto con que comenzamos a trabajar y consideramos sumamente valioso anidar en trabajos futuros también. Esta es la primera capacitación en forma conjunta que justamente van a presentar tanto Fabián Subía, Guillermo Elías y Marcela Agra, pero bueno, qué mejor que su coordinadora. Patricia, ¿estás ahí? Bueno, si Patricia no está en este momento, lo invitamos justamente a Fabián que haga un preámbulo del Instituto en Bibliotecología antes de comenzar. Fabián Subía es profesor de Historia, egresado de Joaquín de González, bibliotecario nacional por la Escuela Nacional de Bibliotecología y licenciado en Bibliotecología por la Universidad Católica de Santiago del Estero. En el IFTS 13 de la Ciudad de Buenos Aires enseña historia de los procesos culturales e historia de los soportes y de las unidades de información. En la Biblioteca Nacional de la República Argentina se desempeña como catalogador de materiales especiales, mapas antiguos, materiales efímeros. Bienvenido, Fabián. Sé que estás muy lejos, pero es una alegría que te hayas sumado y que podamos compartir esta como un avance del curso. Pero antes, contanos desde el instituto. Buenos días a todos. Ahí está. Sí, sí. Buenos días a todos. Gracias por invitarme a compartir este proyecto. Bueno, el instituto se encuentra en Caballito, a una cuadra y media de Avenida La Plata y Alberdi. Es un instituto que hace ya muchos años está, lástima que no está Patricia,
muchos años está trabajando en la ciudad, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, para justamente otorgar el título de técnico superior en bibliotecología. Es un instituto que tiene una larga trayectoria. De hecho, bueno, en un momento, o sea, es el que está dentro del ámbito porteño. Tiene una amplia currícula. Bueno, aquí está justamente Guillermo Elías, que también trabaja conmigo dando la misma materia. Ahí está Patricia. Patricia, ¿querés decir algo vos? Bueno, buenos días a todos. Soy la rectora del instituto. Fabián ya lo presentó, así que no lo voy a volver a presentar. Sí, nos gustaría contar con la participación de ustedes en este curso, pensando también en próximos cursos para el año próximo, ¿sí? Y nos gustaría también que ustedes nos indiquen cuáles son sus necesidades para poder diseñar todos estos cursos. Estimamos por lo menos 3 cursos más con distintos docentes en parejas pedagógicas. Sí, bueno, muchas gracias. Los dejo otra vez con Fabián. Muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación para participar en este nuevo proyecto. Y bueno, un poco mi aporte va a ser trabajar los antecedentes históricos de la educación en el área de la República Argentina. ¿Sí? Para eso vamos a estar trabajando primero presentando los materiales que se encuentran en la Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros, a través del catálogo, que justamente han hecho un enorme trabajo con el tema de la digitalización de esos materiales, por los cuales podemos verlos en forma online, con lo cual, bueno, eso nos agiliza muchísimo todo. Y luego también tenemos un pequeño análisis histórico del contexto de la educación en la República Argentina y también el tema del idioma, justamente porque, bueno, uno de los puntos importantes para enseñar es el uso de una lengua. Y bueno, eso también ha sido un debate en el ámbito argentino en su momento. Y bueno, un poco con estos aportes, tratando de no ser tampoco muy denso con los temas, la idea es que tengan una introducción y que puedan valorar el hecho de que estos materiales que se encuentran en las bibliotecas son necesarios preservarlos justamente para poder conocer este tipo de prácticas educativas y, bueno, y conocer también la moda, o sea, el habla y el uso de la lengua, tanto a principios del siglo XX como a mediados del siglo XIX, como hace 50 años. O sea, salir de esta idea a veces que tenemos de que todo sigue igual y que usamos la misma lengua que se usaba hace 100 años, por ejemplo, ¿no? Y eso nos permite justamente valorarlo, el hecho de tener estos libros de texto de principios del siglo XX, por ejemplo, donde podemos ver cuáles son las prácticas de lenguaje, cuáles son las prácticas que se intentan introducir en los alumnos para que los alumnos tengan una lengua académica, y a veces eso se aparta bastante de nuestras prácticas académicas actuales. Bueno, por eso, digamos, es importante el hecho de mantener, de preservar estos libros de texto. No sé, respondo alguna pregunta que necesite hacerme con respecto a todo esto. Compartimos con ustedes ahora una presentación La de finalidad Marcela. de esta ponencia es poder aportar información acerca de la preservación y conservación de los materiales documentales. Antes de empezar, es necesario realizar una diferenciación conceptual entre preservación, conservación y restauración. La preservación es un aspecto de la administración de la biblioteca vinculado con una gestión eficaz del fondo documental, cuyo objetivo es proporcionar la información que el usuario necesite durante todo el tiempo que la necesite. La conservación designa un aspecto de la preservación que abarca el tratamiento y la reparación de materiales en proceso de deterioro u obsolescencia, de modo que puedan seguir en uso. Y la restauración, que a veces suele usarse como sinónimo de conservación, alude a un trabajo artesanal, minucioso y costoso para restituir a los objetos su apariencia original, no solamente en cuanto a la utilización de los materiales, sino también de las mismas técnicas que utilizaron para su elaboración. Su aplicación en las bibliotecas se limita a obras de interés bibliofílico por su valor histórico, su antigüedad, sus características estéticas o su rareza.
Para evitar el deterioro de los materiales es necesario tener en cuenta lo siguiente. Por un lado, el edificio. Los materiales con los que se construyen los edificios deben asegurar la impermeabilidad y aislamiento del calor. La iluminación debe evitar la filtración de radiaciones perjudiciales. Las aberturas deben tener un cierre hermético para evitar la entrada de roedores e insectos. Tanto las paredes como los pisos, los techos y el mobiliario deben ser de fácil limpieza. Sabemos que las bibliotecas que funcionan en edificios, en muchos casos, no son pensados para esa finalidad. Por lo tanto, es necesario, dentro de lo posible, de adaptarlos. Con respecto a la temperatura ideal para las personas, ya sea para los usuarios como para la gente que trabaja en una biblioteca, es entre 2 y 21 grados centígrados, pero no es la temperatura ideal para los materiales ya que los deterioran. Por ejemplo, los libros y las fotografías necesitan una temperatura entre 15 y 20 grados centígrados. Las fotografías a color son aún más sensibles, necesitan 10 grados, el material fílmico entre 10 y 15 grados y los discos de 16 a 20 grados. Con respecto a la humedad, va a depender de la región donde estén ubicadas las bibliotecas. En regiones que son secas se necesitarán utilizar humidificadores y en las regiones que son más húmedas, como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se van a necesitar deshumidificadores. En la práctica habitual, en algunas bibliotecas del gobierno de la ciudad, de las escuelas primarias, tienen aire acondicionado, los cuales regulan al mismo tiempo tanto la temperatura como la humedad. En el caso que llegara a aparecer moho, este aparece entre 15 y 35 grados centígrados y en una humedad relativa del 75%. Si aparece moho en los materiales, es necesario eliminar a los más afectados, descartarlos, para evitar que el moho se difumine. En cuanto a la recomendación general de humedad, es necesario que la biblioteca esté entre 55 y 65% y la temperatura entre 13 y 18 grados centígrados. El papel necesita una humedad entre 45 y 55%. Las fotografías entre 40 y 50%. La fotografía a color entre 25 y 35%. El material fílmico entre 30 y 40% y los discos entre 30 y 90%. En cuanto a la iluminación, tanto en las estanterías como en las áreas de lectura, es necesario la utilización de tubos fluorescentes que tengan filtros para evitar la radiación ultravioleta. Y las ventanas, dentro de lo posible, también colocarles filtros para evitar el ingreso de esta radiación. En cuanto a la polución y al polvo, es necesario que se limpien los estantes con una esponja apenas humedecida, esperar a que se seque bien antes de reubicar el material. En muchas de las bibliotecas, con el tema de la pandemia, se han implementado la instalación de equipos que filtran y purifican el aire. Esto es muy beneficioso para evitar el deterioro de los materiales, y en este caso específicamente el polvo y la polución. También es recomendable hacer una limpieza regular de los filtros de los aires acondicionados. Además de estas cuestiones edilicias, también hay que tener en cuenta los enemigos biológicos. Por un lado, las cucarachas, ya que producen erosiones superficiales de contornos irregulares, se las controla con limpieza, cebos y fumigación profesional. Los piojos de los libros producen diminutas abrasiones superficiales de contornos irregulares y boquetes, depositan heces y tienen predilección por la tinta, lo cual a la larga hacen desaparecer el texto. Los pescaditos de plata producen erosiones superficiales de contornos irregulares en forma de embudo, se alimentan de papeles, fichas y cajas, en especial atacan las encuadernaciones. Los gusanos de los libros ponen huevos en el borde de los libros,
Se alimenta con el papel y las encuadernaciones y dejan pequeños túneles. Las termitas producen huecos profundos, galerías de trayectoria irregular y erosiones. Construyen nidos en el suelo que se extiende a los edificios, devoran pisos y vigas de madera, muebles y papel. Hay que también recurrir a profesionales para eliminarlas. Las polillas producen agujeros en el papel. Los escarabajos producen túneles circulares que se extienden de afuera hacia adentro, orificios irregulares y a veces huecos profundos que contienen excremento. También podemos encontrar taladros que destruyen muebles y estantes de madera. Por eso la recomendación es tener estanterías metálicas. Las avispas que construyen nidos muy sólidos que adhieren a estantes y libros. Y por último, las ratas y ratones que no comen papel, pero sí los destruyen para construir sus nidos. Para erradicarlas no conviene utilizar cebos venenosos, sino utilizar trampas con resortes o cartones engomados, realizar una limpieza habitual y recurrir también a profesionales para erradicarlas. Así como tenemos prevención y cuidados en los materiales impresos, también debemos hacerlos con respecto a los materiales audiovisuales. El material fílmico hay que evitar guardarlos en contenedores metálicos, generalmente se los guarda en contenedores plásticos. Hay que mantenerlos siempre en lugares secos, ventilados y a baja temperatura. No se deben realizar reparaciones con cintas adhesivas. Se recomiendan cintas de empalme de casas especializadas. Se deben rotular los contenedores plásticos y no el soporte en sí mismo. Mantener en uso el equipamiento de reproducción de video y no descartarlo. En cuanto a las fotografías, hay que mantenerlas en lugares secos y evitar la exposición prolongada a la luz. En lo posible, guardarlas en sobres individuales de papel neutro, que no sean alcalinos, manipularlas por los bordes, nunca sobre la imagen. De ser necesaria limpiarlas, hay que utilizar paños suaves que no desprendan pelusas o utilizar pinceles de cerdas suaves. No escribir los reversos con tinta, rotular los contenedores y no el soporte y guardarlas en sentido horizontal. En el caso de los recursos cartográficos, si están plegados, no manipularlos bruscamente para evitar el quebramiento del papel. No realizar reparaciones con cintas adhesivas ni pegamentos a base de PVC. Evitar envoltorios plásticos, guardar en lugares secos y de temperatura estable. Evitar los tiempos prolongados de exposición a la luz. También hay recomendaciones para el material sonoro. La temperatura para estos materiales, la ideal es entre 2 y 18 grados centígrados y una humedad de entre 40 y 55%. Siempre es recomendable mantener en buen estado el equipamiento de reproducción de sonido, como también es recomendable migrar el contenido a los nuevos soportes que vayan apareciendo y por ende también reemplazar los equipos reproductores. No realizar reparaciones con cintas adhesivas por fuera de las recomendadas. Los cassettes se pueden conservar en su contenedor original siempre y cuando mantengan su cierre en buen estado. Rotular los contenedores y no el soporte, como en todos los recursos. Por último, otra de las cosas que también hay que tener en cuenta es con respecto a las catástrofes de gran magnitud y las catástrofes de menor magnitud. Con respecto a las primeras nos referimos a los terremotos, inundaciones, incendios, erupciones volcánicas, huracanes, tornados, maremotos. Dentro de lo que es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podemos estar propensos a las inundaciones o incendios. Las catástrofes de menor magnitud pueden ser pérdida de agua, humedad en las paredes, cortes de energía, negligencia del personal en la manipulación de documentos. Bien, lo que se recomienda es realizar inspecciones regulares del edificio, tanto del personal bibliotecario como
pedir a profesionales esas revisaciones, instalar estabilizadores de tensión eléctrica y llaves automáticas de interrupción de energía. En lo posible, colocar un detector de calor o humo que activen una alarma. También planificar un esquema de respuesta ante los desastres, asignar responsabilidades al personal, definir materiales a rescatar en primer lugar, realizar simulacros, entre otras cosas. Realizar un control periódico de matafuegos y en cuanto a incendio, los daños lamentablemente son irreparables. Para tener en cuenta, para prevenir en cuanto a las inundaciones, el primer estante de las estanterías debería estar a 10 centímetros del suelo. Hay que evitar instalar la biblioteca o el depósito de la misma en los subsuelos, y los documentos que se hayan mojado, apenas mojado o estén húmedos, hay que dejarlos secar al aire o utilizar el uso de deshumidificadores. Bueno, espero que esto les haya servido de algo. Aquí les dejo mi correo electrónico por cualquier pregunta que me quieran hacer. Gracias. Quiero agradecer especialmente a Marcela, que en este momento está a cargo de un grado y nos mandó este video excelente que pudimos compartir, y queremos contarles que Marcela es licenciada en Bibliotecología por la Universidad Nacional de Mar del Plata, bibliotecaria por el Instituto Superior número 13, profesora de EGB con especialidad en Literatura Infantil e Informática por el Instituto Inmaculada Concepción. Es bibliotecaria de la escuela número 4 del distrito número 2, intensificada en educación física, y de la escuela número 9 y distrito número 2, intensificada en arte. Profesora de prácticas bibliotecarias 2 en el Instituto de Formación Técnica Superior número 13. Les quería contar que, bueno, en este detallado trabajo que hizo Marcela de aquellos insectos que interfieren en nuestras bibliotecas, las escuelas de la ciudad tienen designado una empresa de mantenimiento que hace mensualmente las desratizaciones y desinfectaciones de la escuela en general. Cuando una de las bibliotecas tiene alguna infección que ustedes reconozcan como bibliotecarios, se puede solicitar una desinfectación específica para la biblioteca. Lo estamos haciendo ya, está con algunas de las instituciones que hemos visitado, y lo estamos informando también a los supervisores de bibliotecas de nivel primario. Pero quiero esto para que lo puedan divulgar, porque es algo sumamente valioso. Con respecto a este curso que próximamente se comenzará a dictar, también lo dicta Guillermo Elías, que ya es miembro de Huellas porque lo hemos tenido con este objetivo que hemos puesto en la maratón de hallazgo de registro de voces. Pero yo le pedí a Guillermo, que ya lo conocemos y está con nosotros, que hoy hablemos más allá de otras temáticas que tienen que ver con Huellas y que su formación nos puede generar un hermoso debate. Guillermo es bibliotecario nacional por la Escuela Nacional de Bibliotecología, profesor de enseñanza primaria para la Escuela Normal Nacional Roque Sáenz Peña, locutor nacional de radio y de TV. Después ha realizado la Diplomatura Superior en Tecnología de la Información y Comunicación de la Universidad de Salud. Y bueno, Guillermo, bienvenido a esta charla que yo lo quería invitar para hablar de estos libros antiguos y de los copiadores. Así que bueno, vamos a empezar a conversar sobre estos temas. Bueno, sí, me habías propuesto que eligiera un tema, y yo un tema que trabajamos en la Escuela Nacional de Bibliotecarios, en el Instituto de Formación Técnica, es justamente del que estábamos hablando, de la preservación, y desde el punto de vista de la psicología del lector, hacíamos una mirada filosófica alrededor de este tema.
Y yo me permití en el año 2009, yo colaboro con la revista del CONSUDEC, un artículo que se llama Fenomenología de la Lectura, y en el que, como decía, me permití aplicar a la lectura el hecho de la selección natural de Darwin. ¿Y por qué le aplicamos esto a la historia de la lectura? Yo les voy a sugerir, si ustedes tienen la posibilidad de acceder a este material, se llama Historia Universal de la Destrucción de Libros, de Fernando Báez, y que habla justamente de la historia de la biblioclastia desde los orígenes mismos de la historia de la humanidad, en el Oriente Próximo, en Egipto, en Grecia, en la Edad Media, en Israel, en China. De hecho, en pleno siglo XIX y finalmente más cercano a nuestro tiempo, en el siglo XIX, recuerdan ustedes, la Alemania nazi con Goebbels, en nuestro país la biblioclastia que se hizo en la época del Proceso, que se llevó una gran cantidad de libros, una gran destrucción de libros, para después entrar en un último tema que es justamente estudiar nuestra propia época, o sea, cómo se destruyen los libros en la actualidad, ¿no? Por religión, por ideología, por sexo, bien, y los enemigos naturales y legales. ¿Cuánto hay de leyes que tengan que ver con actualizaciones, con las leyes que todavía no están, la de depósito legal, que no está totalmente estipulada, o no se lleva a cabo fehacientemente, no se concreta, ¿no? No logra hacer fehacientemente que se logre el depósito de todos quienes publican. Está todo medio volando por los aires en estos temas legales. Y en tema legal, por ejemplo, Netflix, ¿no? Que es un soporte ahora digital, por ejemplo, no paga regalías, y sí el cine en su entrada física, para destinarlo a alguien que preserva el material y que posibilita que otras personas trabajen y estudien, que es el INCA, el Instituto Nacional de Cinematografía, que se mantiene con ese dinero. Pero como ven, hay todos vacíos legales y es en la actualidad donde se dan esos vacíos porque quienes legislan no se actualizan. Viene el terrorismo y la guerra electrónica. O sea, tenemos el terrorismo contra las bibliotecas, el ataque contra el World Trade Center, habla este libro, el caso de los libros bomba, la aniquilación de los libros electrónicos. Ese es el último capítulo donde hace injerencia ya en nuestros últimos tiempos. Bien, vamos al texto que les había citado. Yo me hago la siguiente pregunta. ¿Qué ha sido de todo lo escrito por el hombre desde la invención de la escritura? Y esto como si fuesen las hojas de los árboles, y les pasan los otoños y las hojas van desapareciendo, y puede ser que alguna quede por ahí. Eso mismo ocurre, hay un proceso de oxidación de todos los soportes. Todos los soportes son efímeros. Que haya sobrevivido un material de hace 2.000 o 3.000 años es realmente plausible. Algo sucedió al medio para que eso ocurriera. Tuvo la oportunidad de humedad, temperatura y de conservación justa y llegó a nuestros días casi por milagro. Pero eso no sucede con el resto. Y Marcela, vos querías que habláramos de los monjes medievales, de los copistas. Y en realidad, yo quería contarles por qué ese tema era interesante para nosotros, ¿no? Ustedes saben que cuando recuperamos en los archivos históricos de las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, encontramos los libros copiadores. Los libros copiadores son
de papel de cebolla con tinta ferrogálica, que se copiaban absolutamente todos los documentos que se producían en la escuela, o sea, documentos que salían para las autoridades, documentos que se entregaban a alumnos y docentes y demás, tenía la copia en estos libros copiadores que algunos, hay libros donde están todos los documentos, podríamos decir, mezclados, tal cual día a día lo que salía en la escuela, u otros que están con una clasificación y son libros copiadores de calificaciones, libros de copiadores de correspondencia, libros copiadores de informe de gestión. Cuando nos encontramos con estos libros, que la mayoría que estamos encontrando tienen 140 años, 130 años, la tinta ferrogálica, que tiene que ver lo que decía hoy Marcela en la presentación, va agujereando este papel de cebolla que tienen y casi no se pueden leer. Entonces, uno de los trabajos que hemos hecho ya hace 10 años en Huellas, cuando comenzábamos a tener contacto con estos libros copiadores y encontrábamos que teníamos los informes de gestión de grandes pedagogas argentinas que habían transitado nuestras instituciones educativas, hicimos un formato de preservación que era el transcribir esos textos. Cuando los estudiantes avanzados de nuestras carreras se ponían en contacto con los textos de estas rectoras en el proceso de transcripción, nos pasaba lo que pasaba con el copista, ¿no? Empezamos a vivir situaciones, primero que nos sentíamos como parte de esa época, ¿no? Cuando ustedes están varias horas transcribiendo, empezás a ver cómo viene esa persona a pedir el documento, cómo escribe, qué dice, qué sucede, y te ubicás en el 1910 en una de las escuelas nuestras. Entonces conversábamos ayer con Guillermo cuando yo le comentaba esto que sentíamos, tantos directivos, profesores o estudiantes que hacían este trabajo, que podíamos tener una comprensión de la vida cotidiana de ese momento en las instituciones educativas, de interpretar la pedagogía, pero también de esta vida del copista. Y yo sé que Guillermo es un gran estudioso, entonces lo invité a que nos ponga en diálogo con los copistas de entonces y también con esta elección de documentos, ¿no? Porque cuando uno copia tiene una gran responsabilidad. ¿Qué está copiando? Textual, lo que no entiende cómo lo copia, deja el lugar. Bueno, y acá, Guillermo, todo tuyo. Bueno, muy bien. Y justamente lo que hicieron es preservar. Dijeron, este documento es valioso, se va a copiar para preservarlo. Es lo que se hizo durante toda la historia. Pero como había pocos copistas, poco soporte para copiar y poco tiempo, porque un libro copiar, una Biblia, por ejemplo, llevaba algo más de un año, entonces se elegía qué material era importante para copiar y el otro quedaba en el estante a merced del tiempo y probablemente terminaba desapareciendo, deshaciéndose materialmente. En otros casos directamente se tomó un libro, por ejemplo, lo que conocemos hoy como el Palimpsesto de Arquímedes, libro de Arquímedes que fue borrado en un monasterio, se quitó el texto de Arquímedes, no totalmente porque hoy podemos acceder a los dos textos, a la lectura de los dos textos, se borró y se escribió un texto religioso encima. Esto se ha venido sucediendo a lo largo de los milenios, o sea, desde la antigüedad más remota para nuestras bibliotecas, desde que el hombre ha comenzado a escribir y ha dejado registro, esto ha venido sucediendo. O sea, nada es absolutamente eterno. En la misma biblioteca de Alejandría, que tuvo más o menos una trayectoria de unos 500 años, imagínense que 500 años para una biblioteca es mucho tiempo. O sea que los manuscritos más antiguos en papiro que podían existir en esa biblioteca, estando en pleno delta del Nilo, en un lugar demasiado húmedo para la conservación. O sea que necesitaban constantemente estar copiando los materiales que querían preservar. Y de hecho esto fue una manera en que nosotros hemos ejercido, los bibliotecarios, los copistas, los dueños de las grandes bibliotecas, que
que no eran tan grandes, porque 500 libros, 700 libros en la Edad Media era muchísimo, era una gran biblioteca. Han ido ejerciendo con el paso del tiempo y obviamente se han ido perdiendo muchos documentos. O sea, ¿qué nos queda de la época de los griegos, por ejemplo? De la antigüedad griega, probablemente, y siendo muy abierto en el número, un 5% de todo lo escrito ha llegado a nuestros días, casi nada. Esto se da en nuestra República Argentina, donde se conserva de películas de la época del nitrato solo el 5 o 10% del total. Y esto es reciente, se ha perdido casi el total. Comparado a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, guarda del nitrato el 80% de lo editado, ¿no? Estas son las diferencias de quienes tienen grandes inversiones y quienes nosotros como países sudamericanos en cultura se invierte bastante poco y somos los más relegados. Bien, los copistas que transcribían afanosamente los textos ejercieron sin pensarlo una selección de los libros que deberían subsistir, librando a los no elegidos al deterioro de su mutable materialidad. De hecho, hay en nuestras bibliotecas ejemplares que jamás han sido consultados, pliegos que aún no ha abierto la guillotina. Muchas veces uno encuentra un libro que estuvo siempre ahí en espera y no cumplió con su objetivo, que era ser leído. Y está esperando, no sé, el paso del tiempo y desaparecer probablemente. Estos permanecen como en un eterno letargo, una espera que pudiera durar siglos. Podríamos aplicar a este fenómeno la teoría de la selección natural, la supervivencia del más apto. Solo aquellos libros que logran captar la sensibilidad de los lectores por su temática, por su estética, o porque tienen algo interesante para decir, estarán destinados a perdurar. El resto va quedando relegado. Lo que permanece es lo que las sucesivas generaciones consideran valioso. Los otros quedarán en manos del tiempo. La historia nos brinda un sinnúmero de ejemplos en los que se destruyeron libros. Pensemos que estas destrucciones tienen como objetivo la eliminación o aniquilación del otro, la aniquilación del autor, el hacerlo desaparecer por completo. Ese es el objetivo. Privándolo de qué cosa tan importante que suponemos nosotros hemos inventado con la escritura. Nos hemos parecido en esa invención a Dios, porque Dios promete la vida eterna. Y el hombre encontró una forma de eternizar las ideas a través de la escritura, de permanecer en el tiempo. O sea, esa fue una fabricación terrena hecha por el hombre. La historia nos brinda, pensemos que estas destrucciones tienen por objetivo la eliminación, la aniquilación del otro. Alguien me había referido esta historia de la Biblioteca de Alejandría, lo vamos a saltear, vamos directamente a esto. Dice, verba volant scripta manent, las palabras se las lleva el viento, y el más justo y eficaz de todos los vientos es el tiempo. Tiempo, destino y azar se confabulan en un veredicto final e irrevocable, ¿no? El final de esos libros que no lograron subsistir. Intensa es la necesidad humana por la inmortalidad, en eso estamos todos trabajando en eso y lo elaboramos día a día cuando nos miramos en el espejo. No solo el libro envejece, los soportes envejecen, nosotros también estamos dentro de la atmósfera y nos lleva el mismo proceso. Y esa necesidad humana de la inmortalidad que tienen los autores al escribir. El libro nos brinda una posibilidad terrena de permanencia y hacia allí se inclinan hordas de escritores intentando un pequeño lugar en ese ya saturado Parnaso que cada vez se estrecha más, porque cada vez hay más gente ahí, en ese Parnaso, hasta hacerlo para nosotros inaccesible para nuestra generación. Y luchamos, nos revolvemos contra esa gente maravillosa de otras épocas que lograron
hacerse conocer. Y termino rematando este artículo, dice, ¿para qué ser inmortales si ni siquiera hemos probado ser buenos mortales? Bien, el tema de la inmortalidad acá es el subyacente. Creo que esto de la destrucción de libros, de los bombardeos, de la Segunda Guerra Mundial, de el hombre contra el hombre mismo, está retratado en nuestras bibliotecas, y es el hombre mismo que encuentra en ese soporte una imagen de él, ¿no? Y de su propia historia, que es la historia de intentar buscar la inmortalidad que no tiene. Por eso se revuelve en contra de sí mismo a la humanidad y evoluciona por un lado, pero involuciona también por otro. Bien, interesante decirles qué cosa es lo que debemos preservar en las bibliotecas escolares. La biblioteca escolar tiene por concepción la idea de que exista una biblioteca escolar dentro de una institución, es facilitar pedagógicamente a través de nuestros materiales al aula, al dictado de clases, el apoyo a través de los materiales que existen en la biblioteca, de la información de que nosotros dispongamos. O sea, esa información tiene que estar al día. Los libros no pueden ser libros antiguos. Intentar capturar la atención de un niño para que lea un libro de literatura con una colección que está toda oxidada, que las tapas están cayendo a pedazos, que la tapa no está diseñada para captar al lector como un libro álbum, como los libros modernos donde la letra está pensada, la tapa está pensada, el color está pensado, el título está pensado como gancho, y el chico queda atraído como si estuviese dentro de una juguetería. Y si eso no existe, no hay esta posibilidad de acercamiento, ¿no? Acercarse a algo que es vetusto, que es antiguo, el chico no siente esa cercanía con esos materiales. Obviamente tenemos que preservar aquello que es sumamente interesante, por eso tenemos que tener criterio en el momento de hacer la preservación. No se preserva todo. En la biblioteca escolar me puedo dar el lujo de pegar con cinta un libro, porque el libro está hecho para que el niño lo lea, lo use y se use durante 2 o 3 generaciones, y estiraré su vida lo más posible hasta que venga otro libro y lo reemplace. Sí existen otras bibliotecas, otras instituciones. La Biblioteca Nacional de Maestros guarda todos los manuales, lo que tiene que ver con la pedagogía. Esta otra institución, este proyecto Huellas en la Escuela, también de preservación del patrimonio, es donde sí se va a guardar un ejemplar de todo esto. Pero ¿para qué necesito guardar cientos de ejemplares de un libro del año 40 que ya no sirve y que ocupa un lugar en la biblioteca? En las bibliotecas escolares, al menos de mi distrito, yo he pasado por al menos 5 o 6 a lo largo de mi carrera, y todas tienen casi un 90% de materiales que no tienen nada que ver con la biblioteca escolar. O sea que tienen textos por ahí de medicina, de derecho, universitarios, antiguos, que no sirven ya ni en la Facultad de Medicina ni en la de Derecho. Y que vinieron acá porque no les servía a algo. Y ese tipo de donaciones, donde yo dono lo que a mí no me sirve, no es una donación, ¿no? Es sacarse de encima algo que no sirve. Y no es que a otra persona le va a servir, tampoco le va a servir, o mandarlo al interior porque suponemos que en el interior la gente es más ignorante. Tampoco es así. Las donaciones tienen que ser de cosas nuevas, de cosas interesantes, de cosas que sirvan aquí, que sirvan en otro lugar. Entonces, sí. Eso es sumamente interesante, el debate que tenemos que dar de qué preservamos y qué no preservamos dentro de la biblioteca. Dentro del programa lo que nosotros intentamos es darle significado a lo que la biblioteca tiene y el aprovechamiento pedagógico que los mismos libros antiguos pueden dar cuenta como recurso didáctico para la interpretación y comprensión del momento histórico.
y creo que esa es la riqueza que empezamos a transitar. Hay una cosita que dijiste que también me encantó, que es el libro vale en la medida que yo lo leo, el libro vale en la medida que lo interpreto, que lo significo, que me lo apropio. Lo mismo decimos de los documentos de archivos. Cuando uno pone en valor los documentos de los archivos, los fondos documentales de los archivos escolares, aparece de quién es el dueño, ¿no? El secretario dice, no, es mío, porque yo soy el responsable del archivo, y nosotros hicimos también un texto muy interesante que tiene que ver, el dueño realmente es de quien lo interpreta, de quien se apropia, de quien lo lee, de quien lo significa ese documento. Lo mismo nos pasa con los libros. Y yo digo, Guillermo, que nos tenemos que dar como equipo, como gran equipo de Huellas, a donde están sumados, por supuesto, todos los bibliotecarios de la ciudad de Buenos Aires, con sus supervisores y demás, a ver cómo hacemos esta organización de nuestros libros, porque quién los guarda, cómo los guardamos, qué disponibilidad tenemos en la escuela. Es un debate a dar y los invito a que nos pongamos en tarea a trabajar en este debate donde tenemos que, si bien hay normativa, también tenemos que crear una normativa mirando este lugar de la conservación y la preservación. Así que, bueno. De hecho, Marcela, ustedes vienen trabajando en esto. O sea, hay una concientización, una sensibilización de este documento es valioso y es importante para el proyecto de preservación de patrimonio. O sea, si ustedes no estarían en la biblioteca, nadie tendría la idea de que es necesario. Tal vez terminaría en el tacho de la basura, terminaría descartándose. Entonces, esto que estuvimos haciendo, en el caso mío, con sonido, digamos, es un proceso de sensibilización, decirle a los bibliotecarios, miren, esto sirve, esto podría servir, esto podrían encontrar, busquen a ver si encuentran. Y de esa manera rescatarlo en un lugar que es este espacio que brinda Huellas y que está en esta tarea de recuperación de las cosas valiosas que sucedieron en la historia y que están en los soportes de las bibliotecas. Y como hablamos, ¿no?, de los hallazgos. Exactamente. Cuando empezamos encontramos hallazgos porque dentro de un libro antiguo están también cartas, están un montón de datos de esa vida y aparecen los hallazgos que son tan importantes para nosotros, ¿no? O sea, el proceso de descarte continúa siempre, y lo vimos a través de toda la historia. Ese proceso del más apto, de que sobrevive el más apto, ¿no? Pero nos debemos... La tarea de Huellas es concientizar en las cosas que son valiosas para los argentinos, para la escuela, para la historia escolar, y que el bibliotecario esté atento a encontrar eso. Yo te agradezco especialmente, Guillermo, como siempre, tus aportes y el enriquecimiento para todos. Y quiero contar la experiencia de una bibliotecaria que nos mandó un videíto porque también estaba en clase y quiere contar que ella también recuperó parte de su biblioteca, que es Paula Hacha, que es docente de nivel inicial, se recibió en el 2001 y como docente de nivel primario en el 2004, es bibliotecaria profesional de nuestro instituto, el IFTS 13, y está trabajando en la escuela número 9 del distrito 18. Así que, Gaspar, te invitamos a pasar el videíto que nos compartió Paula en su biblioteca. Soy Paula Hacha, bibliotecaria de la Escuela 9 del Distrito Escolar 18, provincia de Misiones, en el turno mañana. Les voy a hacer una breve reseña de la historia de la escuela. La escuela es fundada a principios de 1900 como una escuela de varones. En 1943, por impulso de la familia, se compra un terreno sobre la calle Lascano y comienza la construcción del edificio en el cual actualmente funciona y pasa a ser mixto. Por ese motivo, en la escuela tenemos libros de texto antiguos que fueron descubiertos hace aproximadamente 10 años, más o menos, por mi compañera ya jubilada Graciela de Gracia,
que al descubrirlos ve el valor de ese material y decide rescatarlo y ponerlo en valor, haciendo una exhibición de esos textos en la entrada de la biblioteca. Luego, cuando se festeja el centenario de la escuela, se los exhibe como un modo de trayectoria de la escuela en el barrio. ¿Qué más quería contarles? En este momento continuamos incrementando el patrimonio de libros de texto antiguos con donaciones que vamos recibiendo de distintas partes, como familias, colegas que encuentran textos antiguos que no están ingresados en su inventario, y con eso lo vamos nutriendo nuestro mini museo. Estos textos no solo son de exhibición, sino que también los estamos utilizando de manera continua y sostenida para la composición sanmartiniana, en el que les facilitamos a los chicos libros de texto donde se habla de la figura del general San Martín, no solo en prosa, sino en versos, en canciones, en distintas manifestaciones sobre este prócer. La idea a futuro es continuar utilizando este material para distintos tipos de trabajos y proyectos, y continuar valorizando todo este material que tenemos. Gracias, saludos. Bueno, agradecemos muchísimo a Paula esta experiencia. Como decía Guillermo, desde Huellas sensibilizamos, acompañamos a las instituciones a poner en valor este patrimonio y usarlo como un recurso didáctico más, y este es un ejemplo de esto. Yo quiero agradecer especialmente en la jornada de este encuentro de hoy a todo el equipo del IFTS 13 de bibliotecología, que creo que es un camino que hemos comenzado conjuntamente y va a seguir por muchos más en este proyecto de Escuela de Maestros con capacitaciones secuenciadas y organizadas, y esta es la primera. Pero ustedes saben que estamos a fines de octubre, principios de noviembre, y siempre para esta época aparece una actividad cultural en la ciudad de Buenos Aires que va desde hace muchos años, que es la Noche de los Museos. Y el programa Huella fue pionero en abrir las escuelas históricas en la Noche de los Museos con el objetivo de compartir este patrimonio cultural, escolar, y solo se podía abrir en ese entonces, en el 2008, cuando institucionalizamos la apertura de las escuelas y se sumaron, que como siempre no fue fácil ubicar a las escuelas en este otro lugar, porque decían justamente que las escuelas tenían que enseñar y esto era específico de museo. Fue un debate que tuvimos y que luego ya estamos todos adentro y comenzamos a abrir en 2008. Tatiana Kravet, miembro del programa de Huellas, va a compartir estas muchas experiencias que hemos realizado, y este año tan particular que tenemos. El año pasado no hubo apertura en la Noche de los Museos, pero este año sí se van a abrir. Invitamos a las escuelas a hacer acciones, al menos de vínculos con las comunidades educativas en la divulgación del patrimonio, que puede o no ser en la Noche de los Museos, pero sí en vincularnos para mostrar y compartir este material. Tatiana, ¿nos compartís lo que hemos hecho tantos años en Huellas en la Noche de los Museos? Perfecto. A partir de la iniciativa de Huellas de la Escuela, desde el año 2008, las escuelas históricas de la ciudad de Buenos Aires abren sus puertas en la Noche de los Museos. Vemos en la otra diapositiva algún recorrido de todos estos años de participación de las escuelas en la Noche de los Museos. Es una ocasión para mostrar el patrimonio histórico de las instituciones de nuestra ciudad. Aquí vemos algunos de los diseños de las invitaciones realizadas durante estos 13 años de participación de las escuelas. También, a partir del gráfico, podemos tener una ilustración de cómo se fue dando la participación entre el año 2008 y 2019,
y cómo cada vez más escuelas se animan a participar. A continuación mostramos una seguidilla de fotografías de estas primeras experiencias, que vamos viendo, donde se ven distintos espectáculos como coros, danzas, actos, conciertos, exposiciones que vamos viendo en esta presentación. También ferias de ciencias, muestras de documentos históricos, entre otras propuestas y actividades. Bueno, acá particularmente queríamos hacer alusión, una especial atención merece lo realizado en el año 2015, cuando tuvimos la oportunidad de recrear 3 visitas históricas en la Escuela Normal Superior número 1, Presidente Roque Sáenz Peña. Estas visitas fueron la de Domingo Faustino Sarmiento, Hipólito Yrigoyen y Eva Perón. A continuación, vemos una propuesta de diseño de banners con el contexto y la referencia histórica de cada una de estas visitas. En la parte superior del banner, como vemos en detalle también a continuación, se situaba el contexto histórico de lo que estaba sucediendo en la ciudad de Buenos Aires en ese año. En este caso, es el año 1880. Luego, dentro del banner informativo, poníamos la explicación de la visita en sí. En este caso, Domingo Faustino Sarmiento, en carácter de director general de escuelas de la provincia de Buenos Aires, quien fuera recibido por Emma Nicolai de Caprile, en ese entonces directora de la escuela. Eso está en la diapositiva que sigue. Bien, y finalmente se daba a conocer hitos relacionados a la propia historia de la institución y su contexto, como este caso es la inauguración del nuevo edificio sobre la avenida Córdoba. Así como hicimos este banner en el año 1880 con la visita de Domingo Faustino Sarmiento, replicamos con Hipólito Yrigoyen, quien fuera profesor de Instrucción Cívica e Historia Argentina, y una de sus alumnas fuera Alicia Moró de Justo. Ahí está justamente la recreación de la visita de Sarmiento. Quiero contar a todos los que nos están escuchando y compartiendo que cuando se nos ocurrió esta propuesta de materializar esas visitas que teníamos en los diarios de las escuelas, que ese día había sucedido tal cosa, se nos ocurrió recrearlo y de ahí tuvimos que hacer los guiones a partir de los documentos, la ropa que llevaba en ese momento, los autos, alquilar autos. Y cuando hicimos la representación de ese momento histórico, hay una foto ahí, Gaspar, a ver si la podés volver a pasar, de la cantidad de gente que había en la calle que esperaba a Sarmiento. Y cómo lo recibía en la carroza y lo aplaudía, decía, gracias Sarmiento, como el hecho de la representación de ese momento histórico, que lo hicimos lo más verídico posible, y eso lo da la triangulación de los datos que obteníamos, nos permitió recrear nuestra propia historia institucional. Y creo que ese es el punto que tiene la Noche de los Museos, cuando se abren los documentos y las bibliotecas históricas de nuestras instituciones. Es recuperar ese momento, esa esencia del momento educativo, de ese vínculo. ¿Y quiénes estos personajes de la historia dejan de estar en los papeles para convertirse en una comprensión de los momentos? Así que bueno, bellísimo, bellísimo esa historia. Seguimos, Tati, y acá con Hipólito Yrigoyen y Alicia Moró de Justo en una discusión pedagógica que lo encontramos inclusive en textos retratados por Alicia Moró de Justo cuando mostraba cómo entraba a las clases Hipólito Yrigoyen. Bien, perfecto. También a continuación hay unas fotografías de la visita justamente de Hipólito Yrigoyen, también recreado con auto de época, como mencionaba recién Marcela, y los trajes. Bien, y finalmente, en el año 1948, la visita de Eva Perón al acto inaugural de las transmisiones de Radio Escuela Argentina y de la cinematografía escolar. También compartimos algunas imágenes también de la visita. Bien, perfecto. Queríamos hacer también una especial atención también. Esta es la invitación de la Noche de los Museos 2019, en la cual participaron 14 escuelas de la ciudad.
Desde el programa Huellas sugerimos en este sentido una serie de circuitos para recorrerlas. Como vemos a continuación, diagramamos un mapita de la ciudad, teniendo en cuenta la zona en que se encuentran emplazadas, fomentando de esta manera atravesar distintos espacios geográficos de la ciudad, visitando cada una de estas escuelas. Entonces, así diagramamos el circuito norte, este, oeste, sur. Bien. Y finalmente les queríamos compartir una serie de imágenes de la edición 2019, de algunas de las escuelas que participaron, como el Colegio Mariano Moreno, que es el que estamos viendo ahí. Otras escuelas que también participaron fue la Escuela de Comercio 7, Manuel Belgrano, la Escuela Técnica Raggio, el Colegio número 6, Manuel Belgrano, el IES Alicia Moró de Justo, el Normal número 1, Presidente Roque Sáenz Peña, el Colegio Mariano Moreno, como había mencionado anteriormente, la Escuela de Cerámica 1, la Escuela Superior de Comercio Hipólito Vieites, Escuela de la Joya, Colegio 1 Bernardino Rivadavia, Colegio 7 Juan Martín de Porredón, Escuela 1 María Silventi de Amato, Escuela de Comercio 1 Joaquín B. González y Escuela Técnica 31 Maestro Quinquela. La idea es compartir estas experiencias de la Noche de los Museos, en la cual las escuelas se visten de gala para compartir a la comunidad su patrimonio histórico educativo. Siempre para nosotros la Noche de los Museos es como las fiestas de cierre de año, ¿no? Donde todo el trabajo de la recuperación del patrimonio, de los fondos documentales, bibliográficos y de objetos de las escuelas se ponen a disposición de la comunidad y hemos encontrado experiencias bellísimas que van relatando las escuelas, como exalumnos que vienen desde muy lejos porque ya no viven en Buenos Aires, a encontrarse con sus pasillos, a compartir esos recuerdos con sus ex compañeros, y todos los años es el ejercicio de hacer una nueva muestra, de hacer una nueva interpretación de ese pasado y compartirlo. Por eso, dado que este año es tan particular, los invitamos que estas acciones que las escuelas utilizan también las podríamos hacer en otros días como un ejercicio de sumarnos a la recuperación del patrimonio y el vínculo con la comunidad. Y con esta hermosa jornada de trabajo de hoy, les decimos muchas gracias, que tengan un hermoso fin de semana y que el próximo jueves nos encontramos, como no nos vemos hasta el jueves que viene, digo por eso el fin de semana, nos encontramos el jueves que viene con el último curso que se va a poner disponible, que es Museos Virtuales. La virtualidad nos dio una nueva tarea, que esto que hacemos en la vida cotidiana de las escuelas, mostrando y compartiendo nuestro patrimonio, podamos hacerlo con exposiciones virtuales. Y Patricia Lituvicius nos va a compartir estas experiencias que va a desarrollar en el curso, así que los esperamos para el jueves próximo. Muchísimas gracias y espero que hayan disfrutado de esta hermosa jornada de trabajo.